¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana, cada domingo venimos aquí a Es Radio a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y hacerlo siempre de la mano de los mejores, de los que más saben de esto, y además hacerlo de la mano de amigos como Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento, un programa muy interesante el que tenemos por delante. Vamos a hablar de una de esas estrategias que más nos gusta a nosotros y a ver qué novedades nos trae, porque hacía mucho que no hablábamos de pequeña y mediana capitalización. Ya lo voy anunciando. Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Bueno, pues el placer es mío. Y mira, yo que había desempolvado la caja de negativos, no lo voy a poner porque hoy entra aunque sea por teléfono. Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Ya veo que el primer fin de semana de éxito rotundo en Es Radio pasa factura. ¿Qué es esto? No, lo que pasa es que problemas de movilidad y transporte, nada más. Pero nada, todo bien, todo bien. No es nada. Yo te agradezco que estés al teléfono y de verdad, mi más sincera enhorabuena por estos fantásticos programas que estás haciendo en Es Radio este fin de semana, este matinal de fin de semana en Es Radio de la mano de Manolo Llamas y La Trinchera. Para todos aquellos que no lo sepan, que no será ninguno porque ya lo saben todos ustedes, Manuel Llamas está liderando los matinales del fin de semana en Es Radio con un éxito arrollador desde el primer minuto. Despierta España, que no te engañen. Muy bien, Manuel, de verdad que enhorabuena. Nada, muchas gracias y mérito de todo el equipo y de toda la casa. Ya, si tú reparte, pero te llevas la mejor parte. Enhorabuena, de verdad, Manuel. Y oye, Manuel, gracias. Fíjate, ¿a quién tenemos al estudio? Sé que que te ha fastidiado no poder venir hoy aquí porque tenemos a un amigo del programa, un amigo de la casa. Es nada más y nada menos que el director de ventas para Iberia de Amiral Gestión, que es Borja Aguiar. Borja, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de volver por aquí, que hacía ya un tiempecillo que no venía. Es verdad, hacía tiempo que no te pasabas sí. por aquí por Tu Dinero Nunca Duerme, y además hoy con un programa interesante. Te queremos preguntar por esa estrategia en empresas de pequeña y mediana capitalización, que ha sido una de las banderas más importantes de Amiral, y pues ver cómo funciona ahora, porque es verdad que tenemos ríos revueltos con la renta fija para adelante, la gente que no sabe si decidirse por renta fija o por renta variable. De repente las materias primas empiezan a eclosionar, y ver cómo se mueve en este río revuelto esa estrategia de PME me parece muy interesante. Así que muchísimas gracias, Borja. A vosotros. Vamos a empezar enseguida con la entrevista con Borja Aguiar de Amiral Gestión, pero dejadme antes hacer unos pequeños consejos. El primero desde Value School. Luigi, ¿qué nos recomiendas esta semana? Bueno, el consejo sigue siendo el curso de iniciación al ahorro y la inversión consciente, que vamos a impartir el día 26 de abril, viernes, de 4 a 8 de la tarde por videoconferencia. Lo imparto yo mismo y solo hay 15 plazas. Y ya advierto que ya se empiezan a llenar porque la gente escucha este anuncio y se matriculan, y vamos, es una inversión muy buena porque vamos a dar todo lo necesario, que tampoco es tanto, para que la semana siguiente, si quieren, puedan empezar a invertir sin sobresaltos, de forma rentable, eso sí, a largo plazo. A largo plazo y con cabeza, como siempre decimos. Con cabeza. En la página de Value School, en formación, buscan curso público y ahí se matriculan. Bueno, pues ahí tienen la primera de las recomendaciones de hoy. La segunda, para todos aquellos que no sepan por dónde empezar, evidentemente van a Value School con Luigi. Y luego, pues oye, que quieren arrancar por internet, al menos explorando distintos activos, como puedan ser los bonos, como puedan ser las acciones o los ETFs, en esas estrategias ultra diversificadas, tienen al neobroker Trade Republic, que es uno de los brokers que han venido a facilitarle las cosas a los inversores. Con tan solo €1 es posible invertir en miles de ETFs, acciones, bonos, derivados y criptomonedas. Además, a través de los planes de inversión automática, permite al inversor poder hacer una estrategia recurrente y gratuita en miles de acciones y ETFs, además de en criptomonedas. La mejor plataforma para alcanzar los objetivos de ahorro e inversión a largo plazo, que la constituye, en este caso, Trade Republic. Y además de este consejo, el último, Domingo, que es recordarle a todos ustedes que tienen una manera de ampliar todavía más los conocimientos, evidentemente a través de Value School, pero nosotros aportamos nuestro granito de arena con la cuadrilla de Tu Dinero. Eso es, la cuadrilla. Si tuvieras que definir, Domingo, la cuadrilla, ¿cómo la definirías? Bueno, iba a decir una comunidad, pero te iba a decir también que para definirlo, pues por ejemplo, la entrevista que tuvimos el lunes pasado con Félix Moreno sobre Bitcoin, explicando los detalles del Bitcoin,
de su momento actual, de qué es aquello en lo que se tiene que fijar el pequeño inversor. Entonces te diría, para definir la cuadrilla, que vean eso, porque son 25 minutos, media hora de lo que nosotros queremos hacer, transmitir conocimiento, traer a los mejores, generar una comunidad de personas que se van interesando en los diferentes activos que encuentran a su disposición. Y encontrando esas vías de comunicación entre los propios cuadrilleros, que ya empiezan a ser centenares, con nosotros y con nuestros especialistas. Bueno, pues entran en lacuadrillatudinero.com, ahí se apuntan y van a seguir teniendo contenido extraordinario a través de del canal de YouTube de La Cuadrilla Tu Dinero y con contenidos como un curso gratuito que está a puntito a puntito. Está a puntito a aparecer, eso es. Bueno, pues hechas las recomendaciones, nos vamos ya directos a la entrevista que tengo aquí a Borja y tengo muchas ganas de empezar a preguntar. Arrancamos la entrevista, Borja, pero sabes que aquí la tradición manda y esta pasa por Value School. Luis Alberto Iglesias, que lanza la primera pregunta a la mesa. Y la primera pregunta, como suele ser habitual cuando hablamos de small caps y estrategias concretas de inversión, es definir los términos. Vamos a explicar, Borja, qué tipo de compañías se encuadran bajo la etiqueta de compañías de pequeña capitalización. Small caps es lo que significa en inglés. Sobre todo cómo entiende la categoría Amiral y si confirmáis lo que se puede leer en los libros habitualmente, y es que son compañías con más volatilidad, son negocios quizá más jóvenes, incluyen quizá a empresas que están comenzando, no son grandes empresas consolidadas, tienen más volatilidad, que algunos inversores equiparan a más riesgo, pero precisamente por esa razón a largo plazo suelen rentar más, suelen ser más rentables que las compañías de la categoría reina de la large cap o gran capitalización. ¿Cómo concebís la categoría en Amiral? Bueno, para nosotros quizás lo más importante, que creo que es lo que define la categoría, es el tamaño, ¿no? Yo creo que cada inversor entiende las small caps por distintos tamaños. A nosotros nos gusta pensar que las compañías pequeñas son aquellas que tienen una capitalización bursátil entre los 100 y los 2.000 millones más o menos, pero esto, como te digo, varía mucho por regiones. Por ejemplo, si miramos el índice de referencia con el que nos comparamos nosotros, que es el MSCI EMU Small Caps, que es un índice europeo de pequeñas compañías, la compañía más grande de ese índice creo que capitaliza 6.700 millones y la más pequeña 80 millones. Entonces es quizás un espectro un poquito más amplio que el nuestro, pero la capitalización mediana de ese índice es muy parecida a la nuestra, son en torno a los 700 millones y la de nuestro fondo Sextant PME son unos 600 millones. Al final creo que esa es la parte importante, ¿no? El núcleo de ideas están más o menos en ese entorno entre los 500 y los 1.000 millones, es donde más oportunidades se encuentran. Pero eso quizás es la característica que, bueno, pues, que al final determina que una compañía sea o no small cap. Pero los otros factores o los otros puntos que comentabas, que es donde realmente interesa una small cap, para nosotros el primer dato es que por lo general son compañías que tienen un negocio o participan de un negocio nicho, es decir, suelen tener un producto muy concreto o un servicio muy concreto, suelen ser especialistas en eso que ofrecen. Y a nosotros eso nos gusta mucho porque cuando tú quieres invertir en una clase de activo o en un producto o un servicio muy determinado, si lo haces vía grandes compañías, normalmente esas empresas suelen tener muchas líneas de negocio, suelen utilizar estructuras financieras un poco abstractas en muchos casos y no es del todo sencillo apostar por lo que a ti realmente te convence de esa compañía, que puede ser, pues por poner un ejemplo, a lo mejor una Philips, a lo mejor, que es una compañía, pues una multinacional. Si tú quieres invertir en bombillas LED, es muy difícil comprar Philips para invertir solo en bombillas LED. Entonces, eso yo creo que las small caps es una característica que a nosotros nos gusta mucho. En segundo lugar, es cierto que normalmente gozan de crecimientos superiores que las grandes compañías. Es cierto que la base de partida es menor, con lo cual crecer es más fácil, pero es una característica que nos gusta mucho. En tercer lugar, el concepto de la volatilidad. Nosotros, si tú miras datos históricos, pues efectivamente suelen tener mayor volatilidad, lo que no quiere decir que tengan mayor riesgo. Al final, tú puedes construir una cartera de pequeñas compañías, como es nuestro caso, en compañías que estén bien capitalizadas, compañías de calidad con buenos equipos directivos, donde la volatilidad de esas compañías es menor que en las grandes compañías. Es verdad que como tienes un espectro tan amplio de ideas de inversión, mucho más amplio que el de las grandes compañías, pues puedes construir una cartera con muy buenas ideas de calidad, con caja neta, con crecimiento, que nos parece a nosotros lo más interesante. Y por último, efectivamente, mires el mercado que mires, son más rentables a largo plazo. Me ha llamado la atención el amplio espectro
de capitalización de estas compañías. La menor y la mayor puede ser como bastantes veces, 10, 20 veces más grande que la más pequeña. Por curiosidad, estas empresas de small caps que están en la franja grande, ¿dónde están? ¿En Estados Unidos quizá? El baremo, una small caps en Estados Unidos es mucho más grande que una small caps, por ejemplo, digamos, en Europa. O sea, eso sin duda. Las small caps en Estados Unidos son más grandes que en Europa. O sea, yo que creo aquí que en Estados ser Unidos compañías grandes. Sí, en Estados Unidos puedes ir a capitalizaciones hasta 10.000, 12.000 millones. Y ser small cap. Y todavía. eso en España, o sea, probablemente el 70% de esas compañías cotizarían en el IBEX. Entonces, al final depende un poco de la región, por eso lo decíamos. En Europa, como te decía, el índice con el que nos comparamos son 6.400 millones, 6.600 millones, la más grande. Pero a nosotros eso ya nos parece una compañía más mid-cap que small-cap. Manuel, perdón. Sí, Borja, ¿en qué situación de mercado se encuentran ahora las small caps? Porque es cierto que en los últimos años se ha producido una gran divergencia entre la valoración o la cotización, más que valoración, la cotización de las empresas de pequeña capitalización y las grandes, las small caps y las empresas cotizadas más grandes. ¿En qué situación de mercado se encuentran? ¿Sigue existiendo esa divergencia histórica? Es decir, las small caps están en un momento de infravaloración especialmente intenso en los últimos meses, en los últimos años, y eso ofrece una histórica oportunidad para encontrar valor escondido. Pues desde Amiral Gestión te diría que desde luego. O sea, nosotros lo que hemos visto estos últimos 5 años sobre todo es, como comentabas, una divergencia absoluta entre el comportamiento de las grandes compañías y de las pequeñas compañías. Es cierto que a día de hoy la oportunidad, pues sí podemos calificarla como de histórica, porque las valoraciones a día de hoy están en torno a niveles del año 2008. Y para nosotros quizás el elemento que es imprescindible matizar o identificar del motivo por el que las compañías pequeñas están tan baratas a día de hoy, a pesar de seguir teniendo buenos equipos directivos, buena calidad, crecimiento, poca deuda, es sobre todo que normalmente en entornos, cuando nos aproximamos a un final del ciclo, normalmente estas compañías lo suelen hacer peor. Y efectivamente lo hacen peor porque suelen tener los inversores más miedo sobre estas ideas de inversión, suelen temer ese riesgo de liquidez y suelen refugiarse en las grandes compañías. ¿Qué ocurre? Que en los últimos prácticamente 6 años hemos vivido lo que nosotros hemos denominado internamente en Amiral el ciclo sin fin. Hemos vivido supuestamente un final del ciclo que se iniciaba en el año 2018, después de unas políticas monetarias muy agresivas de los bancos centrales desde el año 2008 para recuperar pues todo lo que habíamos perdido en esa crisis financiera, que tuvieron que frenarlo a finales del 2018 porque se dieron cuenta que habían hecho un poco una salida en falso y que quizás no era el momento para cambiar esas políticas monetarias y empezar a subir tipos. Después de eso vino el COVID, que les hizo retroceder todavía más, con lo cual pues tampoco pudieron acabar con ese ciclo. Y es verdad que al final el final del ciclo ha venido por distintos motivos, como puede ser la guerra de Ucrania, que genera esa inflación, esos cuellos de botella del COVID también que generan esa inflación, que han forzado a los bancos centrales a terminar con esas políticas monetarias tan laxas y a empezar a subir tipos. Entonces, en este entorno de final de ciclo tan amplio, las small caps lo han hecho peor, indudablemente. Si miramos los 10 años anteriores, las small caps en términos relativos lo habían hecho mucho mejor que las grandes compañías. Entonces, para nosotros, pues quizás el principal motivo por que estas compañías han sufrido más y lo han hecho peor ha sido por este entorno un poco, vamos a decir, dopado, ¿no?, por esas políticas monetarias, y que ha costado salir, o que ha costado más tiempo del que esperábamos salir de ese ciclo. Pero bueno, ahora mismo nosotros, y yo creo que se puede leer en prensa, ¿no?, prácticamente todos los días hay un artículo que habla de small caps, que habla de la oportunidad que presentan. Nosotros, que tenemos mucho trato con inversores finales, pues nos transmiten ese interés, ese entusiasmo, que hace un año no existía. O sea, hace un año, cuando hablabas de pequeñas compañías, prácticamente nadie mostraba interés por esta idea de inversión, pero a día de hoy creemos que el sentimiento de mercado ha cambiado. Los flujos de esta clase de activos, que llevan 6 años prácticamente siendo negativos, en diciembre ya empezaron a ser positivos, en enero han sido positivos, febrero han sido positivos. O sea, parece que vuelve ese apetito. Y ya no solo están baratas, sino que el sentimiento de mercado empieza a ser positivo sobre estas compañías.
Domingo. ¿Sobre todas ellas o sobre hay algún geografía, sector por el que vosotros apostéis especialmente, o creéis que en general que casi todas, si casi todas han estado castigadas, lo normal es que casi todas recuperen en los próximos años? Sí, bueno, la característica yo creo que más llamativa es que han sufrido prácticamente todas las compañías, las buenas, las malas y las regulares. Nosotros no tenemos sesgos concretos en la cartera, al final pues tenemos compañías, creo que el sector tecnología pesa un 20%, servicios a empresas pesa también un 20%, el sector industrial pesará en torno a un 15%, o sea, es una cartera bastante diversificada donde no hay apuestas sectoriales concretas. Es verdad que nos gusta mucho más Europa que Estados Unidos por 3 motivos principales. Primero, porque el descuento es mayor. Si miramos pues la cotización del Russell 2000 contra el S&P 500 y la cotización del MSCI EMU Small Caps que comentaba antes contra el Eurostoxx 50, pues el descuento es mucho mayor en Europa. En segundo lugar, las compañías europeas están menos apalancadas que las compañías americanas. El apalancamiento de las compañías europeas es casi un 50% que de las compañías americanas, o sea, es un dato bastante importante. Y en tercer lugar, las compañías europeas en términos generales son más rentables que las compañías americanas. Si miramos el Russell 2000, que es el índice un poco small caps americano, casi el 40% de las compañías de ese índice dan pérdidas. En Europa ese dato es del 11%. Entonces, por esos 3 motivos, menor apalancamiento, mayores beneficios y un descuento superior, nos gusta más Europa que Estados Unidos. Claro, la situación, preguntaba antes Manuel Llamas por la situación de mercado de las small caps versus otro tipo de activos y cómo han ido evolucionando un poco en estos últimos años, siendo el año corriente, este 2024, bueno, pues un año con una serie de características muy importantes. Es un año en el que hemos pasado de estar esperando a ver en qué momento entra Estados Unidos, Europa en recesión, y finalmente ya parece que nos vamos a olvidar de que pueda entrar en recesión, y lo que estamos pensando es en que van a bajar los tipos de interés y va a volver a correr el dinero como si no hubiera un mañana. Dinero que, por otro lado, pese a las subidas de tipos de interés, no ha dejado de correr, ha seguido funcionando. Los agregados son muy altos, la corrección ha sido mínima, y yo creo que el rally constante, continuo y casi incesante que parece no tener fin en la bolsa americana es buena prueba de ello. Claro, en esta situación la asignación de capital en los mercados es muy dispar. Entonces, pues si antes la renta fija no ofrecía rentabilidad, había que buscar renta variable, era más fácil o quizá era más intuitivo el hecho de pensar que las distintas alternativas dentro de la renta variable iban a tener su parte de protagonismo en la búsqueda de rentabilidad por parte de los actores de mercado. Ahora mismo casi todos los activos de inversión tienen atractivo. La renta fija tiene un atractivo que no tenía, incluso los propios materias primas. Aquí hemos hablado muy recientemente de oro, o mencionaba Domingo antes la entrevista que tuvimos en La Cuadrilla el otro día hablando de Bitcoin. También están siendo activos que están atrayendo inversión por parte en los mercados. Claro, en este especie de río revuelto donde parece que hay atracción por todo tipo de activos y donde sigue habiendo mucho líquido en el mercado buscando dónde colocarse, da la sensación de que estas empresas de pequeña y mediana capitalización, precisamente por esa volatilidad que les caracteriza, puede ser otra vez el patito feo, ¿no? El que se quede sin atraer a los inversores, pero sin embargo lo que tenemos encima de la mesa, Borja, corrígeme si me equivoco, es que están teniendo unos resultados en agregado y individualmente estas compañías notablemente buenos, ¿no? O sea, su comportamiento es bueno, lo único que parece que el mercado no quiere todavía fijarse en ellas, o sí, corrígeme si me equivoco. No, desde luego, con respecto a lo que dices del comportamiento, yo creo que lo que más llama la atención es que la realidad económica no se ajusta a la realidad bursátil de estos últimos años. De hecho, si miramos 2 datos interesantes. Por un lado, el crecimiento del EBITDA de estas compañías estos últimos años, desde el año 2015, han crecido en términos generales un 80% de media, el EBITDA de estas compañías, que es 3 veces superior al de las grandes compañías. Y ha sido justo los años
no empezó en 2015, fue más bien en 2018 cuando empezaron a hacerlo peor en términos relativos que las grandes compañías. Pero si miramos, por ejemplo, otro dato como el crecimiento de los beneficios por acción, que nos parece muy relevante, prácticamente en todas las etapas desde el año 2000, el crecimiento de los beneficios por acción de las pequeñas compañías ha sido muy superior al de las grandes compañías. Por daros el dato exacto, creo que desde el año 2000 el crecimiento de los beneficios por acción ha sido de un más 270% en las pequeñas compañías para un 70% en las grandes compañías. Y si miramos los últimos 6 años, desde el 2018, que es cuando realmente se ha producido ese underperformance negativo, también ha sido muy superior, ha sido casi de un 50% contra un 29% de las grandes compañías, con lo cual esa realidad económica no se ajusta a esa realidad bursátil. Y en segundo lugar, es verdad que en este entorno de volatilidad e incertidumbre, pues todavía hay gente que le da cierto miedo entrar en pequeñas compañías, pero a mí siempre me gusta decir que los negocios se hacen comprando barato, y a día de hoy cuando tú analizas el mercado, en términos absolutos, de lo poco que está barato a día de hoy son las pequeñas compañías, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero más en concreto en Europa. Entonces yo creo que cuando tú compras barato es más difícil que te equivoques, ¿no? Nosotros lo llamamos ese famoso margen de seguridad. Cuanto mayor es ese margen de seguridad, pues bueno, pues aunque venga una corrección de mercado, esa caída va a ser menor. Entonces, cuando las compañías small caps han pasado de tener una prima de cotización de un 50% en el año 2018 con respecto a las grandes compañías a un descuento del 40%, wow, teniendo un mayor crecimiento de los beneficios por acción, un mayor crecimiento del EBITDA, mejor calidad, etcétera, pues nos parece que es difícil justificar ese descuento tan importante, salvo por miedo de los inversores a este entorno de mercado, con lo cual nosotros la sensación que tenemos es que ese miedo, esa incertidumbre ya se ha integrado en el precio de las small caps. O sea, al final tienden a anticipar esas etapas de recesión y creemos que ya está incluido en ese precio a día de hoy por los niveles en los que están cotizando, porque no hay mayor justificación que esa. O sea, que lo que se está fraguando dentro de, en este caso, la estrategia que lleváis en Amiral con esta cesta de acciones, Sextant PME, es una gran estrategia que sigue aprovechando precios baratos y que está construyendo valor a futuro. Sí, de hecho, cuando hablamos con el equipo de gestión, ellos te hablan siempre, sobre todo estos últimos meses, de una oportunidad histórica en el mercado. O sea, en el año 2017 cerramos el fondo a nuevas inversiones porque, como decía el equipo, teníamos más dinero que ideas. Es decir, nos entraba dinero en la estrategia porque había mucho apetito por pequeñas compañías en aquel momento, pero el mercado estaba excesivamente caro. Al final no sabíamos dónde invertir ese dinero porque lo que nos gustaba estaba caro y lo que no nos gustaba no queríamos tenerlo en cartera. Y a día de hoy es exactamente lo contrario. Tenemos muchas más ideas que dinero, con lo cual los gestores pues encantados de que crezcan y de que vuelva ese apetito por las pequeñas compañías. Manuel. Sí, Borja, habláis de filosofía centrada en la calidad de las compañías y concretamente pues tenéis un fondo precisamente de Quality Value en el que está enfocado en este tipo de filosofía de inversión. Pero ¿qué es la calidad para vosotros? ¿Cuáles son las condiciones o las características básicas que deben tener las compañías en las que invertís para que puedan ser catalogadas como empresas de mucha calidad? Bueno, para nosotros en términos generales, y aquí sí que hablo más de Amiral Gestión, al final la calidad es la capacidad de una compañía de tener una ventaja competitiva que le permita generar retornos sobre el capital empleado superiores a sus competidores y sostenidos en el tiempo. En el caso concreto de Sextant PME, por bajar un poco la idea a lo que hace el fondo, nosotros nos fijamos, intentamos invertir en compañías que tienen una posición de liderazgo en un nicho de mercado, que eso le va a dar, por un lado, capacidad de fijación de precios, que en entornos inflacionistas como el que hemos vivido, pues es muy importante, y le va a dar también la posibilidad de crecer inorgánicamente gracias a la caja que tienen, que es el segundo factor que miramos nosotros. Miramos compañías que tengan o acumulen caja o que tengan muy poca deuda. A día de hoy, en concreto, el 60% de las compañías que tenemos en cartera tienen caja neta, con lo cual, en un entorno un poco de recesión, el ser líder y el tener caja neta probablemente les permita crecer inorgánicamente. Es verdad que
quizás ese coto ha estado copado por los private equity estos últimos años, porque la verdad es que han sido muy agresivos gracias al entorno de tipos bajos, pero tenemos la esperanza de que gracias a la liquidez que han acumulado las pequeñas compañías cotizadas y a las mayores dificultades de financiación que tienen a día de hoy los private equity para comprar compañías no cotizadas, pues pueda ser una muy buena oportunidad también para las pequeñas empresas cotizadas de ir comprando competidores y bueno, pues ir creciendo también de esa forma inorgánica que nos parece también interesante en este entorno. Borja, quería regresar a la primera pregunta, o de las primeras que hemos planteado hoy en esta mesa. Los temas macroeconómicos y del crédito en Europa, por ejemplo, cómo pueden influir en las valoraciones, deprimiéndolas o haciéndolas muy grandes, ¿no?, de estas compañías. Has explicado que por alguna razón no hemos acabado de cerrar el ciclo. Para traducir esta expresión, quizá te refieres a que de las crisis se ha salido creando más crédito, introduciendo más liquidez en el sistema, lo cual ha deprimido los tipos de interés, ha facilitado la financiación y eso afecta de alguna manera a las valoraciones. Hemos visto que las valoraciones de empresas, por ejemplo, relacionadas con la tecnología se han disparado y llevan disparadas mucho tiempo. Pero ¿por qué esto en concreto, que es la forma en que todavía estamos intentando salir de ese ciclo, afecta deprimiendo sus valoraciones a las empresas small caps, a las pequeñas empresas, y hagan que parezca que sigan estando baratas y que nadie se fije en ellas? O sea, yo creo que sobre todo lo que les ha afectado es el proceso de subidas de tipos de interés, ¿no? El miedo de todos los inversores, que para nosotros, o desde nuestro punto de vista, es erróneo cuando tienes una cartera de gestión activa, una cartera de stock picking, donde hay un análisis fundamental detrás y has analizado idea a idea. Existe, como decía, el miedo de que las compañías small caps, en términos generales, están, por un lado, más endeudadas. En nuestro caso, como decía, no es cierto porque el 60% de las compañías que tenemos en cartera no tienen deuda. Y en segundo caso, se suele hablar mucho de las dificultades de acceso al crédito de estas compañías. Entonces, cuando suben tipos de interés, si estás más endeudado, lógicamente, pues tiene un perjuicio directo en tu balance, en tu cuenta de resultados. Pero en segundo lugar, el miedo que tienen los inversores es si tienes mayores dificultades de acceso al crédito, si tienes dificultades financieras y no puedes acceder a nueva financiación, pues vas a sufrir o incluso puedes llegar a un proceso de reestructuración o de default. Entonces, lo que nosotros decimos es que esa no es la realidad del mercado ni la realidad de nuestra cartera. Nuestras compañías están bien capitalizadas, están saneadas, tienen acceso directo al crédito, no tienen ningún problema. Entonces, eso es un poco lo que decimos. Yo creo que en ese proceso de subidas de tipos de interés se instaura un miedo alrededor de las pequeñas compañías, sobre todo relacionado con el tema de la liquidez y del acceso al crédito de estas compañías, que para nosotros no es cierto. Domingo. ¿Podríamos explicarle algún ejemplo a los iba a decir lectores, a los oyentes y a los que nos ven también ahora a través de YouTube, algún ejemplo de alguna empresa del fondo que ejemplifique todas estas cosas, tanto de por qué os gusta en general la empresa, pues esas cosas de calidad, esas características, como también esas rarezas que estabas tú diciendo antes de entre la realidad económica, has dicho, la realidad de los resultados y la realidad bursátil? Uno de esos ejemplos que digas, no nos explicamos cómo esta empresa puede seguir cotizando a estos niveles. O sea, a nivel de cotización no me quiero equivocar, porque es verdad que ahora mismo tengo una o dos ideas que han tenido buen comportamiento bursátil estos últimos meses, pero si no me equivoco, Lectra, que es una compañía que es pionera en la industria 4.0, que lleva más de 20 años trabajando en sobre todo implementar y digitalizar máquinas y herramientas relacionadas sobre todo con la moda, para el temas de cortes de telas y demás. A día de hoy... Tan específica. O sea. Sí, es súper específica. A día de hoy es la empresa más avanzada del mundo en digitalización de este tipo de herramientas y en mejorar sobre todo la cadena de valor de la industria de la moda. Pues es una compañía que, como os digo, es una compañía pequeña, pero que es líder mundial, porque tiene un negocio súper nicho, hacen bien una cosa y se dedican a ello, y llevan mucho tiempo funcionando. Busion Group, que yo creo que es posible que ya hayamos hablado alguna vez de esta compañía, son los líderes mundiales para lo que llaman el IoT, ¿no?, el Internet de las Cosas,
en tiendas físicas, en centros comerciales, en supermercados. Y ellos sobre todo trabajan con dos líneas de negocio a día de hoy. Por un lado es las pegatinas digitales de precios de las baldas de los supermercados y por otro lado ahora mismo han desarrollado una nueva tecnología que les permite pues ahorrarse a los reponedores, ¿no? de los pasillos famosos que vemos en todos los supermercados, porque instalan unas pequeñas cámaras que identifican qué producto falta en cada balda y bueno, pues manda un mensaje interno y de esa forma está completamente digitalizado el supermercado. Son líderes mundiales, una compañía francesa, y recientemente bueno, pues han internacionalizado la compañía cerrando un acuerdo con Walmart en Estados Unidos, que creo que es el mayor acuerdo que ha cerrado Walmart con un proveedor en toda su historia. O sea, al final lo que decimos, muchas veces se interpreta que una pequeña compañía es un negocio pues que no crece, que es un negocio muy local, que eso creo que antes sí que era más cierto. El tema de una exposición más local ha cambiado mucho en los últimos años gracias a la tecnología y a la capacidad de internacionalizar una compañía sin necesidad de desarrollar grandísimos equipos ni otros aspectos de la compañía. Simplemente gracias a la tecnología pues puedes llegar a más regiones. Entonces, para nosotros la oportunidad a día de hoy en Small Caps es evidente, las valoraciones son muy atractivas y como decía, hay compañías fantásticas a precios muy, muy baratos. Y en Amiral Gestión, Borja, claro, hace poco, creo que la última vez que estuvo aquí tu compañero Pablo, nos trajo Sextant, el fondo que tenéis de calidad. Quality Focus. El Quality Focus, abristeis uno muy sesgado hacia Asia, Sextant así, tenéis vuestro famoso bond picking, el Sextant Grand Large, es decir, tenéis un abanico de un catálogo de fondos todos con una mirada muy value, muy también para largo plazo, de manera sensata. Pero en el caso de que a nosotros aquí nos gusta mucho, y no me dejarán mentir ni Manolo, ni Luigi, ni Domingo, las estrategias en pequeña y mediana capitalización siempre nos han parecido muy atractivas, precisamente porque localizáis auténticas joyas, auténticas empresas que funcionan francamente bien, que como bien has descrito son líderes en su segmento, pero que por falta de análisis, por falta de foco, pues el mercado llega a un momento en que es muy ineficiente con ellos y el precio baja hasta que el mercado les reconoce el valor que tiene, ¿no? Y por eso creemos que tienen mucho potencial, pero claro, para un inversor novel que está viendo el programa, que está escuchándolo y que le gustan las ideas, pero claro, dice, joder, pero claro, es que Amiral no solo tiene pequeña y mediana capitalización, tiene Grand Large, tiene bond picking. ¿Qué porcentaje o para qué tipo de inversores casa a la perfección este tipo de estrategias que tenéis en PME? O para alguien que todavía sea joven y que quiera tener una cartera con distintas estrategias, ¿qué lugar debería ocupar PME? Mójate un poquito, no te digo... Solo un poquito, ¿no? Eso es. Antes de entrar en esa parte de la pregunta, sí que por matizar un poco lo que comentabas de la baja cobertura de análisis que tienen estas compañías, más o menos para las compañías cotizadas Eurostoxx 50 hay una media de 28 analistas cubriendo cada compañía. Para nuestro caso, para las compañías de Sextant PME, el 80% del fondo tiene menos de 5 analistas cubriendo cada una de las compañías que tenemos en cartera. Y muchas de las compañías que tenemos en cartera tienen solo 1 o 2 analistas cubriendo esa idea. O sea, efectivamente, como decías, una cosa que nos gusta mucho de este universo de inversión es que es donde mejor puedes demostrar tu capacidad de análisis fundamental y de descubrir esas pequeñas perlas que nos gusta decir, que están un poco olvidadas por parte del mercado. En la segunda parte de la pregunta me voy a mojar, pero yo creo que poco. Al final, o sea, nosotros, como sabes, es difícil que hagamos una recomendación de inversión. Yo creo que personalmente es un fondo, al final, Sextant PME, un fondo de renta variable que tiene cabida en cualquier cartera. El peso, al final, yo creo que lo tiene que decidir cada inversor, pero a mí personalmente, a día de hoy, conjugar una cartera de pequeñas compañías con grandes compañías de calidad, tecnología, etcétera, me parece que tiene mucho sentido. Estás apostando por lo que ya funcionando muchos años, que desde nuestro punto de vista empieza a estar caro, o está caro en muchos casos, pero que puede seguir funcionando, y estás apostando por la parte del mercado que presenta un descuento, como decía antes, histórico, una fantástica oportunidad de inversión
y que sí o sí creo que merece la pena tenerlo en cartera. A nivel de pesos, pues ya cada uno decidirá. Seguramente tú, Luis Fer, pues puedas tener hasta un 50% de tu cartera en este fondo. O el 100%. Pero yo creo que ahí ya cada uno decide qué riesgo quiere tener y qué riesgo quiere tener en renta variable. Sí, bueno, a ver, yo creo que sobre todo más está más unido Domingo, yo no sé aquí cuál es tu opinión, o Manolo, interven cuando quieras, pero sí es verdad que solemos asociar este tipo de estrategias, que siempre las hemos llamado más rock and rolleras, ¿verdad? Pues aquellos corazones más abiertos a la posibilidad de sufrir volatilidades, es decir, que no se van a asustar si ven grandes movimientos en su cartera, y lo que están apostando es a que estas compañías maduren en el tiempo y acaben dando unas rentabilidades que no daría, pues yo que sé, un índice, ¿no? Está claro, y está claro que tienes que probablemente también saber un poquito más, porque no vas a conocer a la mayoría de las empresas que tienen el fondo. A lo mejor en otros fondos las 8 o 10 primeras posiciones más o menos sabes qué hacen, en este no, y entonces eso te puede generar más dudas. Pero a mí me gusta mucho, yo creo que es... sobre todo si tienes bastante tiempo por delante y te gusta el mundo de la bolsa, tener algo en pequeñas compañías o tener fondos que por lo menos apuesten parte en pequeñas compañías es importante, porque yo estoy de acuerdo, al final es lógico que sean las que te puedan generar más rentabilidad a medio o largo plazo. Pero bueno, para saber si estamos ahí o no, si puede ser o no nuestro producto, hay que aprender de los mercados y hay que saber los fundamentales del mercado, Borja. Y aquí en este programa, los fundamentales del mercado este año nos lo trae Trade Republic de la mano de su country manager Antón Díez-Tubet, y los inolvidables de la inversión. Vamos a hacer una pequeña pausa y después, cuando toquemos actualidad, seguimos hablando un poquito de Sextant PME y hablamos de algún temita. También te vamos a exprimir un poquito en temas de actualidad, Borja. Y también se incorporará Gustavo Martínez, que ya nos está esperando ahí. Vamos a los inolvidables y volvemos enseguida. En Tu dinero nunca duerme. Los inolvidables de la inversión, con Trade Republic. Los inolvidables de la inversión y con Antón Díez-Tubet de Trade Republic, Country Manager en España. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Muchas gracias. Fíjate, me pregunta mucha gente, oye Luis Fer, ¿es un buen momento para invertir hoy? Y yo siempre les digo, pues mira, el mejor momento fue ayer, y antes que mañana, hazlo hoy. ¿Por qué? Efectivamente, pues porque nadie tiene una bola de cristal con la que pueda predecir qué va a pasar el próximo día en la bolsa o en la renta fija, no lo sabemos. Entonces la mejor manera de invertir es invertir cuanto antes y mantenerse... Es estar siempre invertido, sí, estar siempre para invertido. no perderte los mejores días de mercado. Efectivamente, te estás perdiendo muchas cosas al no estar invertido, te estás perdiendo los mejores días del mercado, te estás perdiendo los dividendos y el pago de cupones, te estás perdiendo la oportunidad de beneficiarte del interés compuesto. Entonces, lo mejor es no esperar, y de hecho, si miramos los datos históricos, desde 1950, cualquier persona que haya invertido en una cartera de 50% renta variable y 50% renta fija y se haya mantenido invertido durante un periodo de 5 años, no ha perdido dinero. Da igual que hablemos de 1960, da igual, cualquier periodo que cojas, si estás 5 años invertido, no has perdido dinero. Y de hecho, si ya alargas ese periodo a 10 años, estás obteniendo las rentabilidades que hemos siempre hablado de, oye, la inversión a largo plazo te puede dar una rentabilidad anualizada, dependiendo de muchos factores, pero superior a la de la inflación y te aporta crecimiento de tu cartera. De hecho, si me apuras, no recuerdo el estudio que leí exactamente si eran 10, 12 años, pero más o menos desde esas fechas que indicas, en 5 años con una cartera 50-50 nunca has perdido dinero, pero si lo alargas a 10, 12... y solo has estado full renta variable, tampoco habrías perdido, no sé si en todos o en casi todos los periodos que cogieras de 10 años. No, a partir de 10 años, incluso en la renta variable, no estás en negativo. O sea, un poco todo lo que mencionamos aquí en los inolvidables de la inversión se acaba cumpliendo, y así nos lo dice la historia. Y bueno, enlazando con todos los temas que hemos discutido, no salirse en un periodo de volatilidad porque está cayendo la bolsa un 20%, pues entra dentro de mantenerse invertido. Perderse los mejores días de la bolsa, si te perdes los 10 o 15 días mejores de la bolsa, va a tener un impacto brutal en tu rentabilidad anualizada a largo plazo, porque
siguiendo con los ejemplos que utilizábamos el otro día, si tú te sales de la bolsa en la pandemia, cuando parece que es el fin del mundo y está cayendo el S&P 500 un 30%, si tú te sales ahí y te pierdes el rebote que vino después, pues obviamente tu cartera nunca se va a recuperar de eso, porque el efectivo no te va a dar esa rentabilidad de vuelta que te está dando la renta variable. Pues eso es el estar invertido, esa es la aplicación metodológica del concepto. Se traduce en cuando pasan estas cosas y te acuerdas de este inolvidable, el resultado es positivo para ti y es negativo el dejarse llevar por miedo a la volatilidad, sesgo emocional, no mantenerte centrado en tu plan de inversión a largo plazo. Pues obviamente no estar invertido o salirse pues tiene un impacto porque se puede derivar de todos estos conceptos. El otro día decíamos hábito, disciplina o la ruina, y ahora podríamos decir inolvidables y disciplina o la ruina. Es decir, aquí estamos repasando inolvidables de la inversión, saludables de la inversión también le podríamos decir, porque son hábitos que nunca nos van a perjudicar en la inversión. Es verdad. Hablabas tú el otro día de si un chaval no soporta la la volatilidad y va a dormir mal. Hay que dormir bien, hay que saber dormir por la noche y hay que soportar o saber en qué activos estar si no soportas la volatilidad. Pero en cualquiera de los casos siempre nos va a venir bien estar invertidos constantemente, si es posible haciendo aportaciones periódicas, porque vamos a poder aprovechar los mejores días de cada año, que si te los pierdes la oportunidad de conseguir rentabilidad a largo plazo. Y siempre está ese ejemplo, ¿verdad, Anton?, del fondo Magellan de Peter Lynch, en el que después se hizo un estudio y se vio que buena parte de los inversores de Magellan, una parte muy importante de los inversores, no habían conseguido las rentabilidades que obtuvo el fondo y que son las mayores rentabilidades, una de las mayores rentabilidades que se han registrado en la historia de la bolsa, rentabilidades del 30% anualizado, si no recuerdo mal. Claro, ¿y cómo es posible que haya gente que perdiera dinero con esos pedazos de rentabilidades? Bueno, pues porque presas del pánico, en momentos de volatilidad y mercados bajos, vendieron ese fondo y materializaron pérdidas. Si se hubieran mantenerse invertidos en todo momento, hubieran obtenido esas grandes rentabilidades. Efectivamente, y dentro de tener este concepto claro de estar invertidos, si cualquiera de nuestros oyentes piensa, yo no sería capaz de mantenerme invertido si cae la bolsa un 50%, entonces lo que yo le diría, oye, vuélvete al inolvidable de la inversión de definir el propósito que va a jugar el dinero en tu vida, porque no puede ser que tú te hayas definido un propósito de alta revalorización de tu dinero que te conlleva a invertir en renta variable y luego no seas capaz de mantenerte invertido porque no eres capaz de soportar la volatilidad. Vuelve a la casilla inicial y escúchatelo, aprende. Escúchatelo y sé sincero contigo y define bien cuáles son tus objetivos de inversión, porque igual te dejaste llevar por un positivismo o por una avaricia extrema de que quieres que tu dinero se revalorice mucho, pero realmente no estás capacitado para asumir ese riesgo y estás dispuesto a vender en un momento de estrés. Entonces, invertir tiene que cumplir un objetivo de inversión claro, que es rentabilidad, pero ajustada al riesgo, y que tú puedas ser capaz de dormir y no vayas llorando por la calle porque la bolsa ha caído un 10%, porque entonces yo no te recomendaría que estés invertido de esa manera, porque tienes que vivir tu día a día y estar conforme a tu carta de inversión. Igual tus objetivos tienen que ser otros, un menor riesgo, renta fija, menor potencial de revalorización, batir a la inflación y ya está. Entonces, oye, si estás invertido en renta fija gubernamental americana y alemana y bates a la inflación justo, pero vas a mantenerte invertido, mejor que te salgas cuando la bolsa ha caído un 35% y estabas 100% en renta variable. Eso sin duda. De todas maneras, el mejor remedio contra el miedo, el conocimiento y los inolvidables de la inversión. Efectivamente. Así que aquí nos vemos la semana que viene con otro. Genial, muchas gracias. Los inolvidables de la inversión, con Trade Republic. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
Pues muchas gracias a Trade Republic y a Antón Díaz Tubet por traernos esos inolvidables de la inversión como cada semana, y arrancamos ronda de actualidad. Se ha incorporado a la mesa de debate en Tu Dinero Nunca Duerme Gustavo Martínez, profesor de la UFM, experto en economía, analista, inversor, un experto en oro, que ya nos ha dado aquí alguna clase en oro. Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y se queda Borja Aguiar de Amiral Gestión. Seguimos con Manolo al teléfono, con Domingo y con Luigi. Gente buena, de los mejores, para analizar lo que está pasando. Y es que están pasando muchas cosas. Esta semana en los mercados, pues oye, me ha costado mucho quedarme con alguna noticia porque había muchos tiros que pegar. El primero, a principios de semana, lo daba el Banco Central japonés, que decidía romper con una década de tipos en negativo y empezaba a subir tipos de interés. Esto puede tener algún tipo de efecto en los mercados, ¿no? ¿Va a jugar de alguna manera un papel relevante o cómo lo veis vosotros? Cualquiera de vosotros. Gustavo, si quieres, que te acabas de incorporar. Bueno, yo creo que a muy corto plazo, efectivamente, pues sí tiene un pequeño impacto en los mercados, ¿no? Porque además hablamos de un banco que es tradicionalmente dovish, ¿no? Con los tipos de interés al 0%, no tiene otra manera de estimular la economía en Japón, porque como sabéis, Japón crece con inflación, ¿no? Y entonces, bueno, ya algunos activos pues de riesgo de larga duración, como puede ser Bitcoin, pues se han corregido, ¿no? Hoy se han pegado... Es que esa es otra de las... Si la semana pasada, que era otra de las noticias que teníamos aquí calientitas, Gustavo, si la semana pasada estábamos hablando de que Bitcoin había tocado máximos, de repente corrige bien. Bueno, ha corregido por varias circunstancias, ¿no? Pero está claro que el 6 o 7% que se dejaba esta mañana pues era debido a esa decisión del BOC de subir los tipos de interés, que en parte estaba muy descontada por el mercado, pero obviamente otra parte no la había descontado, si no, no caería, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa muy circunstancial y muy coyuntural. Yo creo que al final la tendencia es la que es, los bancos centrales van a rebajar los tipos de interés, Estados Unidos va a rebajar los tipos de interés, la clave no es si va a rebajar o no los tipos de interés, sino cuándo va a hacerlo, y lo normal es que empiece en julio, que es lo que el mercado está descontando ya, ¿no? Aquí estamos todos de acuerdo, Manolo, que esa bajada de los tipos de interés no es si va a bajar o no, sino cuándo. Bueno, es que ya lo están avanzando los propios banqueros centrales, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Los banqueros centrales están deseando bajar los tipos de interés, pero la cuestión es que se están, desde mi punto de vista, precipitando, porque la inflación todavía no está bajo control, y de hecho hay que recordar que el mercado hace apenas unos meses descontaba bajadas de los tipos de interés mucho más intensas y mucho más continuadas, o sea que ahí las perspectivas han bajado. Ahora el hecho de que el Banco de Japón suba los tipos de interés después de 10 años de tipos prácticamente nulos es una señal desde ese punto de vista contrario a lo que están haciendo el Banco Central Europeo y Reserva Federal. Esto en última instancia es lo que está moviendo el mercado. Como bien estaba comentando Gustavo, los mercados bursátiles, renta variable, renta fija y activos como Bitcoin están moviéndose en función casi de forma exclusiva, al menos a corto plazo, a los movimientos de los tipos de interés de los bancos centrales. Borja. Bueno, yo creo que coincido con Manuel. Al final nosotros no vemos que por lo menos en Estados Unidos la Fed tenga que tener prisa por bajar tipos. Yo creo que de momento su mandato es controlar la inflación. Yo creo que no le aporta nada bajar tipos, porque sobre el papel la situación económica de Estados Unidos todavía es robusta, es una situación económica más favorable que la que encuentras en Europa, y no vemos un incentivo claro para empezar a bajar tipos antes de tiempo. Nosotros, de hecho, es verdad que quizás es una visión un poco más contraria, pero muchas veces a lo largo de este año nos hemos planteado la posibilidad de que Europa actúe antes que Estados Unidos, que sería bastante raro, porque no sé si solo ha ocurrido una vez en la historia de las políticas monetarias de los bancos centrales, pero sí que, o por lo menos creemos que la necesidad de bajar tipos es mayor en Europa que en Estados Unidos. Por eso nos parece que podría tener sentido que Europa actuase antes. Dicho esto, es bastante posible que efectivamente, como decía Gustavo y como decía Manuel, pues Estados Unidos actúe antes y luego antes de verano. Nosotros pensamos que Europa quizás todavía puede esperar a después de verano. Yo quería preguntar una aclaración a Gustavo. Has mencionado al principio de tu intervención que Japón crecía con inflación. Eso quiere decir que crecen tanto que aun con la inflación, descontando, obtienen crecimiento real.
Efectivamente. O sea, es que yo lo digo porque generalmente se habla de la economía japonesa como una especie de economía zombie. Sí, economía estancada. Esta gente son súper productivos y consiguen además batir a la inflación. Efectivamente, y de hecho la producción es como digamos, tan robusta que tienen que generar inflación continuamente, ¿no? Para que no caigan en una deflación como pueda ser, por ejemplo, la que tenemos en China, que es otro rollo completamente distinto, ¿no? Yo lo que sí que veo es que quiero discrepar, ¿no?, con Borja y con Manuel, quizás, porque yo lo que veo es que Estados Unidos sí que tiene intención o ganas de bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque ellos ganan mucho con la inflación. Estados Unidos es la economía más endeudada del planeta. La inflación es buena para el deudor y Estados Unidos ganaría con ello, pero es que además están incurriendo en unos intereses de la deuda de más de 2.500 millones de dólares diarios, financiándose al 4 y pico % que está la nota americana a 10 años. Así que, efectivamente, la economía está robusta y por ese lado no tendrían prisa por bajar los tipos de interés, pero por el lado de que están incurriendo en mayores déficits con estos tipos de interés elevados, pues creo que sí que tienen prisa, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque también has comentado o has unido la decisión del Banco Central de Japón de subir algo los tipos con la corrección de Bitcoin. Habrá oyentes que estarán diciendo, ¿y por qué tiene que ver lo que haga el Banco de Japón con que Bitcoin se desplome? Buena pregunta, Domingo. En general no sería el Banco de Japón, sino cualquier banco central importante. El hecho de que el banco se tome en serio darle valor a su divisa es un peligro para los sustitutos de esas divisas, ¿no? Como pueden ser oro o Bitcoin, ¿no? De hecho, lo está corrigiendo hoy también, como es normal, porque hay un banco central que es muy importante, que es el BOJ, está decidiendo darle valor al yen, y eso es malo para aquellos que aspiran a ser sustitutos de la moneda fiat, ¿no?, o reserva de valor, como queramos llamarle, pero al final son competidores natos. Es verdad que si entráramos a debatir o hiciéramos un análisis más fino, no tienen por qué ser competidores y pueden convivir, como yo creo que va a pasar a futuro, coexistiendo las dos, pero a priori si el BOJ sube los tipos de interés o cualquier banco central, lo normal es que el oro sufra y también sufra Bitcoin y todos los activos de larga duración. Ya no te cuento si es la Reserva Federal la que decide subir los tipos de interés y empezar a fortalecer el dólar. Pues te pasa lo que pasó a Bitcoin en el año 2022, que cuando todavía estaban los tipos al 0,25, pues se fue a 16.000, ¿no? O el Nasdaq cayó un 25%, ¿no? Pues es normal, ¿no? Permíteme, Luis Fernando, que cuando aclarar que cuando Gustavo habla del BOJ, está hablando del Bank of Japan, no el Banco de Japón, ¿no? Porque ahora algún oyente que diga, ¿qué banco tan raro es ese, no? Es el Banco de Japón en inglés. Esto que estaba diciendo Gustavo es muy interesante porque plantea una paradoja curiosa, y es que los bancos centrales, que le tienen mucho miedo al Bitcoin, al mismo tiempo tienen el mejor arma posible contra el Bitcoin, que es comportarse con corrección. Cuidar su divisa sería lo peor que le podría pasar al Bitcoin. Lo que pasa es que a corto plazo sí que a veces lo pueden hacer, pero a largo plazo tu tesis es que no lo van a hacer nunca, porque siguen siendo políticos y van a seguir devaluando, con lo cual ellos podrían cargarse, entre comillas, al Bitcoin o hacerle mucho daño, pero sus incentivos van en sentido contrario. Claro, es que oro es un protector contra los tipos de interés reales negativos, todos ya sabemos. Entonces, si tú decides o tienes la responsabilidad inmediata de darle tipos de interés reales positivos a tus pasivos financieros, el oro ya no tiene sentido, porque ya tienes otra divisa que es mucho más versátil, que es la moneda fiat, que estás dándole valor pero claro, eso va contra una tesis, y es que esa es la tesis de que el político va a actuar responsablemente, ¿no? Y Bitcoin nace para todo lo contrario. Bitcoin nace como consecuencia de que el político jamás va a ser responsable, pero no podemos descartar que haya un Volcker, como pasó en el año 1980, que decida subir los tipos de interés al 20% y se cargue una presidencia de los Estados Unidos, como pasó en el año 80, que Carter tuvo que dejar la presidencia en favor de Reagan porque decidió este hombre que el dólar era más importante que cualquier otra cosa y reflotó a Estados Unidos, ¿no? Claro, el problema de los tipos de interés y el comportamiento que están teniendo los bancos centrales, desde mi modestísima opinión, tiene que ver con esa, yo creo que puede ser llamada tormenta perfecta inflacionaria, que coincide un momento en el que ha habido una expansión de masa monetaria sin precedentes, unido
a un endeudamiento por parte de los estados como no se ha visto en otro momento de la historia. Están las economías norteamericana y europea con unos niveles de endeudamiento tremendos. Entonces, claro, el incentivo al político que dice, ¿qué me hago? ¿Me abarato la deuda? ¿O dreno deuda? ¿O hago fuerte mi moneda? Pero las dos cosas al mismo tiempo no puede hacer. Y mi sensación es que van a ir a que pese menos la deuda en la cartera, ¿no? Bueno, Luis, es que si tú fueras político, harías lo mismo que yo no sería político. Bueno, pero el político, bueno, tú no sé exactamente, es que ya lo has decidido, ¿no? Pero el que es político, por definición, tiene que sobrevivir, y la única manera de sobrevivir es prometiendo cosas que no puedes cumplir y financiando esas cosas que no puedes cumplir con cargo a deuda. Y eso es inflacionario, ¿no? Desde luego que por sí. definición. Qué pena que este programa dure solo 1 hora. Lamentablemente se nos acaba de ir el tiempo y no podemos seguir analizando, pero espero que lo sigamos haciendo la semana que viene con asuntos de su interés, porque de esto vamos a seguir hablando, Gustavo, y seguiremos hablando de Bitcoin, seguiremos hablando de oro y seguiremos hablando de empresas de pequeña y mediana capitalización y de calidad, ¿verdad, Borja? Por supuesto. Vendrás otro día por aquí, Otro ¿no? día seguro. O tú o tu compañero, pero uno de los dos tiene que venir dentro de poquito. Muchas gracias, Borja. A ti también, Manolo. Gracias también a ti por conectarte por teléfono. Abrazos. Un abrazo. Nos vemos, Domingo. Gracias a ti también. Un abrazo. Y Luigi, desde Value School, gracias por estar aquí como cada semana. De nada. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo ven. Análisis, cultura financiera, siempre con calidad, siempre a largo plazo y con los mejores, no les engaño. Les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés y hasta entonces, sean muy felices, amigos.